Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Pamplona y venimos a hablar un poco sobre el movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado. Somos el grupo número 6 y estamos conformados por Rías Parrado, Laura Vanessa, Sierra Pérez, José David, Urriola Calderón, Brian Schneider. El movimiento circular uniforme MCU es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. El vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección, por lo cual es tangente en cada punto de la trayectoria. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, aunque sí aceleración normal. La naturaleza de nuestro día a día está lleno de ejemplos de movimientos circulares uniformes. La propia Tierra es uno de ellos, da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. Los tocadiscos o un ventilador son otros buenos ejemplos de MCU. Posición en un movimiento circular. Cuando un cuerpo describe un movimiento circular, el sistema de referencia se suele establecer en el centro de la circunferencia de radio, R mayúscula, que describe su trayectoria. Partiendo de esa situación, cada coordenada X, Y se obtienen en base al ángulo que describe su vector de posición, R minúscula, con el eje X y el radio de la siguiente, gracias a la siguiente fórmula. De esta manera, la posición y el resto de magnitudes cinemáticas queda definida por el valor de phi en cada instante. Velocidad angular. En el MC la velocidad angular se puede calcular a partir del periodo o la frecuencia, ya que el periodo y la frecuencia son constantes. Otra forma de determinar la velocidad angular es gracias a esta fórmula, siendo phi el ángulo descrito en un tiempo determinado. Las unidades en las que se mide la velocidad angular es en radianes sobre segundos o simplemente en segundos a la menos una. La velocidad angular en el MCU es constante. La velocidad tangencial. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, según vemos en esta fórmula, siendo R minúscula el radio, T mayúscula el periodo y F la frecuencia. La velocidad tangencial, al igual que la velocidad angular en el MCU, es constante. Hoy les voy a hablar sobre el movimiento circular uniformemente acelerado. Bueno, ¿qué es esto? El movimiento circular uniformemente acelerado o movimiento circular uniformemente variado es un movimiento circular cuya aceleración angular A es constante. ¿Qué quiere decir eso? Se presenta cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular, aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo. Bueno, tenemos que el concepto de posición angular del cuerpo en un instante estudiado y posición angular del cuerpo en el instante inicial, respectivamente. Su unidad de medida en el Sistema Internacional del SI sería el radian. Por ende, de esta manera la posición y el resto de magnitudes cinemáticas queda definida por el valor de P en cada instante. Si comenzamos eligiendo el origen de coordenadas en el centro de la circunferencia y conociendo su radio R, podemos expresar el vector de posición en la siguiente forma o de la siguiente manera. Vector R es igual a X por vector Y más Y por vector J. Eso es igual al radio, a R, por el coseno de P, por el vector I más R, que es el radio, por el seno de P, por el vector J, como lo muestra ahí la fórmula. Si hablamos de la velocidad angular, es una medida de velocidad de rotación. Se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega W. Su unidad en el sistema internacional es el radian por segundo. Como la fórmula lo muestra, sería W es igual a W0 más A de T. En el sentido de la aceleración angular, A puede ser contrario al de la velocidad angular W. Si la aceleración angular es negativa, sería un caso de movimiento circular uniformemente retardado. Si asumimos que el tiempo
que este es igual a 0, el ángulo es 0 y que se examina el movimiento en el tiempo de t. Lo primero que debemos hacer es el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular media por tiempo. Esto en radianes, eso sería igual a radianes sobre segundos, que quedaría en segundos. La velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por tiempo. Eso sería radianes sobre segundos es igual a radianes sobre segundos más radianes sobre segundos al cuadrado por s. Concepto sobre la velocidad tangencial. Es igual a la velocidad angular por el radio. Se llama tangencial porque es tangente a la trayectoria, vaya la redundancia. La velocidad tangencial es un vector que resulta del producto vectorial del vector velocidad angular W por el vector posición R refiriendo al punto P. Tenemos que la fórmula de la velocidad tangencial sería V es igual a W por R. Eso sería igual a 2pi sobre T por R. Eso es igual a 2pi por F por R. Siendo R el radio, T el periodo y F la frecuencia. La aceleración angular, el concepto, se define aceleración angular como el cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. Se denota por la letra griega alfa a, al igual que la velocidad tangencial. La aceleración angular tiene carácter vectorial. Ella se expresa en radianes por segundo al cuadrado o S a la menos 2, ya que el radian es adimensional. Su definición matemática sería, definimos el vector aceleración angular y lo representamos por A, de modo que quedaría de la siguiente manera: A es igual a dw sobre d de t. También tenemos que la relación entre la aceleración angular y la aceleración tangencial en este movimiento es A igual a A a la t sobre r. Vamos a hablar de la aceleración tangencial. Es un vector que está sobre la tangente del punto de la circunferencia y cuyo sentido es igual al giro. La aceleración tangencial y la aceleración contrípeta son las componentes intrínsecas de la aceleración. Por ende, tenemos que AT es igual a delta de W sobre delta de T por R. Eso es igual a W1 menos W0 sobre T1 menos T0 por R. Siendo W la velocidad angular en el instante inicial, T0, W1 la velocidad angular en el instante final, T1, y R el radio de el círculo. A continuación hablaremos sobre el periodo y cuál es su ecuación. En el MCUA la velocidad angular cambia respecto al tiempo, por tanto el periodo cada vez será menor o mayor según si decrece o crece la velocidad angular. Su fórmula es T igual a 2pi sobre W igual a 2pi sobre W más A por T, siendo W la velocidad angular, W0 la velocidad angular inicial, A la aceleración angular y T el tiempo. Siguiendo con el tema, ya para finalizar, hablaremos de la frecuencia. La frecuencia en el caso del MCUA es mayor o menor porque la velocidad angular cambia. La fórmula de frecuencia es la siguiente: F igual a W sobre 2pi igual a W0 más A por T sobre 2pi, siendo W la velocidad angular, W0 la velocidad angular inicial, A la aceleración angular y T el tiempo. Ejemplo: movimiento circular uniforme. Una rueda gira a una velocidad constante de 120 revoluciones por minuto. Hallar, primero, la frecuencia en ciclos sobre segundo. Segundo, la velocidad angular en radianes sobre segundos. Tercero, la velocidad tangencial en un punto de la rueda situado a 15 centímetros del eje. Y cuarto, las aceleraciones tangenciales y centrípetas en el punto citado.
Soluciones. Primero, la frecuencia en ciclos sobre segundos se calcula dividiendo las RPM entre los 60 segundos que tiene el minuto. Sería F igual RPM sobre 60 igual a 120 sobre 60, que nos daría 1 igual a 2 ciclos sobre segundos. Segundo, la velocidad angular W es igual a 2pi por la frecuencia, que es igual a 2pi por los 2 ciclos sobre segundos, igual a 12,57 radianes sobre segundos. Tercero, la velocidad tangencial en un punto de la rueda situado a 15 centímetros del eje. El radio de rotación sería de R igual a 15 centímetros, por lo tanto, B igual a aceleración por rotación igual a 12,57 por 15 igual a 188,55 centímetros sobre segundos. Cuarto, la aceleración tangencial es igual a 0, como habíamos dicho anteriormente. AC igual a 0. La aceleración centrífuga en el punto citado es AC igual a velocidad por aceleración igual a 185,55 por 12,57, que nos daría un resultado de 2370,07 centímetros sobre segundos a la 2. Y es todo nuestro ejemplo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que haya podido solucionar las diferentes inquietudes que ustedes tengan sobre los temas tratados anteriormente. Y nos despedimos con el lema de la universidad: formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz.